Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Hábito es la conducta o comportamiento que repetimos de manera constante hasta que solemos realizarla de un modo automático. Los hábitos pueden ser buenos o malos, es decir, virtudes o vicios. Pero ¿saben cómo podemos dejar de repetir estos últimos que tanto nos afectan? Tenemos las respuestas para esta pregunta en el nuevo curso del Padre José. ¿Cómo vencer nuestros vicios? Pongamos mucha atención a esta 10ª sesión y aprendamos cómo vencer nuestros vicios. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a este programa que es un programa hecho para cada uno de ustedes y particularmente para recordarles que ninguno de nosotros estamos solos. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera Dios siempre se hace presente en nuestro camino, en tu camino. ¿Cómo? A través de la reflexión, a través de la bendición de un amigo, de un familiar, incluso a través de una experiencia que quizás podamos considerar negativa, dolorosa, pero en la cual podemos aprender mucho. Sí, Dios siempre está en nuestro camino y sobre todo si abrimos profundamente los ojos de nuestro espíritu para preguntarnos y para preguntarle a Él qué es lo que quiere de nuestra vida. Vamos a continuar el día de hoy con estos programas que tienen que ver con los vicios y las virtudes. Ya nos ha quedado muy claro que una acción que repetimos constantemente, pero que es mala, se convierte en un hábito y ese hábito se llama vicio. En cambio, cuando repetimos una acción positiva constantemente, también se convierte en un hábito, pero en este caso se le llama virtud. Y nos queda muy claro que, así como comenzamos a hacer algo negativamente y lo repetimos constantemente, también podemos hacer todo lo contrario, de tal manera que si el vicio entró en nuestra vida, a través de la virtud, repitiendo constantemente cosas positivas, lo vamos a ir sacando, y de esta manera tendremos el control pleno de nuestra vida. Hoy vamos a comenzar con la virtud de la tolerancia. ¿Es fácil tolerar? Yo creo que no. Pero tenemos que entender que es necesaria la tolerancia porque, voy a preguntarte, si estás casado, ¿tu pareja es exactamente igual que tú? ¿Tiene los mismos sentimientos, exactamente los mismos proyectos, las mismas necesidades, los mismos gustos? Yo creo que no. Podrán tener algo en común, pero no creo que todo sea exactamente igual. Habrá momentos en que tú o ella se levantan de mal humor, en que tú o ella tienen diferencias porque tú quieres ir al cine y ella en cambio quiere ir a un restaurante. ¿Y qué tal si ampliamos esto de la pregunta a tu suegra, tu suegro, son iguales que tú? Tus hijos, si ya tienes hijos, tus amigos que son tan distintos, tus enemigos que son tan distintos también. Yo creo que no. Creo que cada ser humano es único, irrepetible, todos somos totalmente distintos y precisamente por eso, si queremos tener buenas relaciones con los demás, si queremos tener amigos, si queremos tener compañeros de trabajo con los cuales podamos congeniar de alguna manera, es necesaria la tolerancia. Y por eso vamos a llamarle a la tolerancia cómo desinflamar el ego. Entre las virtudes que más ayudan a la convivencia humana, destaca de manera especial la tolerancia. Esta no consiste en una mera resignación ante el hecho de que los demás son como son. Es más bien una actitud interior por la cual dejo mi ego de lado para aceptar a los demás como son y ajustar mis expectativas a esa realidad, a cómo son los demás. Como vimos en uno de estos programas, nuestro ego cuando está inflado se vuelve susceptible, hipersensible, todo lo lastima y ofende, pero
en cuanto se nos desinflama, sentimos alivio, calma y una mayor tolerancia a las ofensas. Por eso, dejar nuestro ego de lado para dejar de sufrir puede parecer absurdo, algo así como quitarnos la piel para dejar de sentir frío, pero es lo que nuestro ego necesita, que no le hagamos mucho caso. Así, engrosamos la piel, por decirlo de alguna manera, y nos hacemos más resistentes ante los embates de la vida, ante las diferencias que hay entre nosotros y los demás. El primer medio para desinflamar nuestro ego es aprender a, escucha muy bien, a olvidar. El psiquiatra español Enrique Rojas suele decir que para un matrimonio feliz hace falta buena salud y, escucha bien, mala memoria. Y ahora te digo por qué. Muchas parejas se atormentan durante años recordando una y otra vez algún daño sufrido, real o imaginario. Es que tú un día me hiciste, pero tú te acuerdas que quién sabe qué. Quizás sea una forma masoquista de resucitar su pasado y perpetuar el daño. Pero piensen un poquito. Al relamerse las heridas, retrasan su cicatrización. Es verdad, hay heridas que no podemos simplemente ignorar o sepultar en el olvido. Eso también nos haría daño. Conviene sufrirlas y llorarlas para poderlas sanar, pero algo muy diferente es entretenernos demasiado en ellas hasta hallarles sabor a la pus que están emanando. Pero, ¿es fácil olvidar? Yo creo que no. Por eso más bien la gente prefiere el rencor o el resentimiento. Para olvidar, necesitamos aprender a manejar mejor nuestros pensamientos, desarrollando una capacidad de concentración selectiva en cualquier ocupación productiva, como puede ser un rato de oración, una lectura, una tarea doméstica o profesional, la atención a los demás, etc. Con un poco de disciplina mental, podemos también mejorar nuestra habilidad para evocar buenos recuerdos, para disfrutar todo lo positivo de nuestro presente y anticipar en lo posible la aventura que el futuro puede depararnos. Como te das cuenta, es encauzar nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos los lleven al perdón y al olvido. Es cierto que algunas veces nuestros pensamientos negativos son muy persistentes, están como cuchillito de palo, incluso en una forma obsesiva. Yo los comparo con esas moscas latosas que cuando se avecina la lluvia comienzan a darnos vueltas y vueltas por la cabeza. Lo mejor es no hacerles caso. Lo mismo vale para nuestros pensamientos obsesivos. No intentar echarlos fuera porque sería contraproducente, sino más bien dejarlos en paz, que ronden todo lo que quieran, que seguiremos en lo nuestro, en lo que estamos haciendo, y poco a poco irán perdiendo fuerza y diluyéndose entre nuestros quehaceres. Por eso te decía precisamente que para poder olvidar necesitas concentrarte en algo, selectivamente. ¿En qué? En leer. ¿En qué? En estar regando las plantas. ¿En qué? En hacer ejercicio, pero no en tus pensamientos negativos. En programas pasados hablamos también de la susceptibilidad, que se da en estas personas a las que les gusta estar atando cabos. No son objetivas, concretas, realistas, al estar juzgando a los demás, sino más bien empiezan a inventar conclusiones. Si fulanito de tal trata bien a una persona, es porque le quiere sacar provecho. Si fulanita de tal dice que le duele la cabeza, es porque se quiere ir del trabajo a una fiesta. Fíjate, qué complicado es estar inventando cosas, creando cosas en la mente sobre las personas cuando en realidad las personas no son así. A esto le llamamos susceptibilidad, atar cabos con excesiva ligereza y prejuzgar el proceder de los demás anticipando obscuras conclusiones que no son más que el fruto de nuestra sensibilidad herida. El remedio para esto, como ya lo he dicho, es la objetividad, empezando por no hacer ningún juicio ni conjetura, ni suponer nada que no nos conste.
Mucho menos podemos darnos licencia para entrar en el impenetrable mundo de las intenciones ajenas. Deberíamos fiarnos solo de la evidencia, y mientras no conste lo contrario, otorgar a los demás el beneficio de la duda, atribuyéndoles la mejor intención posible, y no al revés, no pensando que los demás tienen intenciones obscuras o que quieren hacer daño o quién sabe cuánta cosa más. Deberíamos preferir equivocarnos pensando bien que pensando mal, hasta por nuestra propia salud mental. Ser objetivos significa ser razonables, rechazar los impulsos ilógicos de la imaginación que a veces tiende a desbordarse y destruir nuestra paz. Si prejuzgamos a los demás, ¿tú crees que vamos a tener tolerancia con ellos? Creo que no. Hay que ser objetivos. Pero para hablar de esto, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios, Octubre, mes del Rosario. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de la virtud de la tolerancia. En el bloque anterior concluíamos diciendo que mientras no conste lo contrario, conviene siempre atribuir a los demás la mejor intención posible. Pensar que los demás tienen buenas intenciones. Fíjense que el universo de las relaciones interpersonales es muy complejo e impredecible. Casi es imposible no lastimar a alguien y que nadie nos lastime. Por lo menos yo he constatado cómo voy por la vida dejando a mi paso un reguero de personas ofendidas y sentidas, pero tengo que reconocerlo, casi siempre sin darme cuenta. Por otra parte, todos también somos víctimas potenciales de los descuidos de los demás, de su falta de atención, de su falta de delicadeza, de sus olvidos. Pero seguramente muchas de estas cosas también las hacen sin darse cuenta. Por esto, la virtud de la tolerancia nos ayuda a afrontar esas faltas diciéndole a nuestro ego, no es para tanto, y a volver una y otra vez a la objetividad para corregir cualquier visión distorsionada y moderar nuestras reacciones. En cambio, si permitimos que nuestro ego esté inflado, vamos a reaccionar así. ¿Cómo es posible que me haya hecho esto? ¿Pero por qué se le olvidó esto que era tan importante? ¿Pero por qué no pensó en mí? Etcétera. Desinfla un poquito el ego y vas a poder decir, no es para tanto, vas a sufrir menos y vas a ser también más tolerante con el otro. Para combatir la susceptibilidad, hay otro hábito muy sabio. No esperar nada o bien esperar muy poco de los demás. En una ocasión, una familia nos prestó su casa en Valle de Bravo porque íbamos a tener un retiro espiritual. Mientras examinábamos las habitaciones para acomodarnos, descubrimos un letrero en la pared con las 3 reglas básicas de aquella casa. Entre ellas destacaba esta: siéntanse en su casa. Todo está a su disposición, pero no espere ninguna atención de nadie. Lo que usted quiera tomar, tómelo. Nadie se lo va a ofrecer. Esta era la regla. Quizá a veces esperamos demasiado de los demás y es fácil que nos sintamos defraudados y ofendidos. Recuerden que a mayor expectación, mayor decepción. Si nutrimos la expectación de ser tratados como nos merecemos,
estaremos siempre a un paso de la desilusión. Si en cambio nos hacemos a la idea de que nada se nos debe, todo lo vamos a recibir como un regalo, y si no lo recibimos, no sentiremos nada como alguna ofensa. Recuerda, lo que no se espera no lastima. A veces te sientes lastimado por los demás porque esperas mucho de ellos. La experiencia nos enseña además que nuestras heridas más profundas rara vez vienen de fuera, de la gente que no conocemos. Es más bien nuestro círculo interno el que más ofensas nos depara. Nuestra pareja, en el caso de las personas casadas, nuestros hijos, nuestros hermanos y amigos, quizá precisamente porque de ellos esperamos más cariño, más atenciones, más escucha, más de todo. Esas ofensas, sin embargo, sanan más pronto si prescindimos de nuestros derechos y aprendemos a vivir en la actitud de dar sin esperar nada a cambio. Cuanto más desinteresado es nuestro corazón, tanto más fuerte se vuelve. Y ante un corazón así, no hay quien se resista. En cambio, mientras más esperamos de los demás, más nos sentiremos desilusionados. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestro ego se merece todo. Vamos con las preguntas sobre la tolerancia. ¿Olvido con facilidad cualquier agravio o daño recibido? Cuando me siento ofendido, me repito a mí mismo una y otra vez, no es para tanto. Pienso que nada se me debe y por eso todo lo recibo como un regalo. Cuando reencuentro a alguien que me ha lastimado, ¿dejo mi yo herido encerrado en la perrera? ¿Soy objetivo? ¿Evito intuir, suponer, prejuzgar el proceder de los demás? ¿Creo en todo el bien que escucho y no creo sino en el mal que veo? ¿Vivo para los demás sin esperar nada a cambio? Y vamos ahora con la siguiente virtud, la autenticidad, que vamos a subtitular como ¿Cómo construir nuestro verdadero yo? ¿Quieres ser auténtico? Pues entonces aprende a construir tu verdadero yo. No el yo aparente, no el que parece un actor, no el que simplemente es perfecto, no. Tu auténtico yo que tiene cosas positivas, pero también cosas que quizás puedan mejorar. Los animales forman manadas, cardúmenes, colmenas, no sociedades. Solo el ser humano es social. Ahora bien, para socializar necesitamos amoldarnos a las costumbres, las tradiciones y los códigos de conducta del contexto cultural en el que vivimos. Y esto no es en sí algo malo. No se trata de cancelar nuestra individualidad, sino de contribuir a formar un tejido social que, en su conjunto, sea un espacio mejor para vivir. Claro que tal vez no todo sea loable en los usos y costumbres de nuestra sociedad. De hecho, ha incorporado antivalores que no podemos aceptar. Pero oponernos sistemáticamente a todo puede ser una necedad. No deja de sorprender el hecho de que ciertas corrientes contraculturales se han levantado en las últimas décadas propugnando una sociedad amoral, sin reglas morales. Tales corrientes suelen rechazar valores fundamentales de nuestra sociedad que se han consolidado no solo con base en una creencia religiosa, sino también en siglos de aprendizaje social. Tal rebeldía de índole ideológica halló una buena síntesis en aquella célebre frase que apareció pintarrajeada sobre un muro de la Universidad de París en la Revolución Juvenil de mayo de 1968. Prohibido prohibir. Ahora bien, la rebeldía a la que me refiero tiene que ver más bien con un desmedido afán de singularidad, recurriendo a lo que sea para parecer diferentes, originales. El antídoto contra tal comportamiento, por paradójico que sea, es la autenticidad, es decir, el actuar por convicción personal y no por presión social,
o para aparentar lo que no somos. En el fondo, la rebeldía representa una postura inauténtica porque nos lleva a actuar en función del comportamiento de los demás. Si la mayoría escoge A, nosotros escogemos B. Y si la mayoría escogiera B, escogeríamos A, entrando así en una dinámica de farsa, en un juego de posturas ficticias que no se fundan en convicciones personales, sino en la mera oposición a la mayoría. Eso sería la rebeldía. Cuando somos auténticos, no tememos amoldarnos a la sociedad en todo aquello en lo que coincidimos y solo nos oponemos a ella cuando contraría nuestros valores más irrenunciables. Los cristianos tenemos un excelente ejemplo en Jesucristo. Él fue el primero en amoldarse a nuestro mundo cuando, como dice San Pablo, se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Viniendo como venía de la gloria celestial, difícilmente podríamos pensar en alguien más extraño a nuestro mundo que él. Pero Jesús se amoldó a la cultura judía de su tiempo, aprendió su lengua, sus modales, sus tradiciones, sus ritos, y durante muchos años fue uno más del pueblo hasta que llegó el momento de mostrar la originalidad de su persona y la novedad de su mensaje. En la esfera de la vida cotidiana, la autenticidad nos sugiere evitar las excentricidades, pasar desapercibidos, prescindir en lo posible de las confrontaciones, sumar en lugar de restar, unir en vez de dividir, ponernos la camiseta, como se dice popularmente, sin complejos para participar con los demás. La autenticidad nos da algo importante también, la flexibilidad. Flexibilidad necesaria para adaptarnos a la gente, a los tiempos y las circunstancias. Por ejemplo, al conversar, nuestra primera respuesta a la opinión ajena debería ser generalmente «tienes razón», aunque después tengamos que matizar nuestras palabras. En otro sentido, la autenticidad es sinónimo de valentía para expresar nuestros puntos de vista, aunque sean opuestos a los de la mayoría, evitando el complejo de camaleón, que cambia de color según el grupo en el que está. Al ser auténticos, nos permitimos proponer con sencillez y convicción nuestras opiniones e incluso nuestros reclamos o diferencias, claro, cuando consideramos que son justificados. La autenticidad constituye así un presupuesto básico de la comunicación humana. No hay por qué fingir, no hay por qué aparentar. Es mucho mejor ser nosotros mismos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. ¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de estos lugares? La Gruta de Belén, Caná, Cafarnaúm, el Huerto de los Olivos, Nazaret, el Lago de Galilea, la Vía Dolorosa, el Calvario, el Santo Sepulcro o la ciudad de Jerusalén. ¡Claro! Piensas inmediatamente en esos magníficos lugares de Tierra Santa por donde caminó Jesucristo. Tú puedes conocerlos y estar ahí. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Entonces, no dejes pasar la próxima peregrinación a la Tierra Santa que iniciará el 17 de abril del próximo año, donde te acompañará el Padre José de Jesús como guía espiritual. Pide informes al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar. Vamos a la casa del Señor. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y continuamos con nuestro tema de la autenticidad. Fíjense que esta nos da madurez para aceptar nuestro yo y nuestras circunstancias, para asumir también nuestra responsabilidad en la construcción de una sociedad en la que todos, sí, todos absolutamente nos necesitamos, y para darnos cuenta de que, en definitiva, no somos tan diferentes. La autenticidad, por otra parte, nos permite ver en la sociedad un escenario abierto, en el que desfilan cotidianamente innumerables estilos, propuestas y valores, quizás ajenos a los nuestros, pero nos predispone también a aprender de ellos, de estos valores, a enriquecernos. Si la rebeldía es factor de división, la autenticidad es factor de unidad. Quizás el mayor dilema del mundo contemporáneo se halla precisamente entre dos posturas inauténticas. Por una parte, la polarización cultural, étnica o religiosa, y por otra, una equivocada globalización que tiende a igualar, a homogeneizar todo. Y ante esto, tal vez la virtud de la autenticidad sea la piedra de toque en términos de solidez y flexibilidad que pueda resolver esta disyuntiva y hacer del mundo lo que tendría que ser, una verdadera familia de naciones. Y vamos ahora con las preguntas sobre la autenticidad. ¿Suelo pasar inadvertido por la sencillez y naturalidad de mis actitudes y modales? ¿Suelo aplicar el refrán «A donde quiera que fueres, haz lo que vieres, si bueno fuere»? ¿Actúo en función de mis valores y convicciones y no para singularizarme o llamar la atención? ¿He aprendido el arte de dialogar? ¿Normalmente escucho el doble de lo que hablo? ¿Me pongo la camiseta siempre que se trata de apoyar alguna buena causa? ¿Soy auténtico en toda circunstancia? ¿O soy un camaleón que se comporta dependiendo de con quién esté? ¿Me considero una persona abierta y respetuosa de los principios y valores de los demás? Con estas preguntas llegamos a las últimas preguntas sobre las virtudes. Y ahora hablemos de un programa de vida, es decir, vamos a poner manos a la obra. Tras recorrer los principales vicios y virtudes, es el momento de sacar un resultado práctico y eficaz aplicable a nuestra realidad, a tu realidad, y a esto le llamamos un programa de vida. Ya hemos hecho, por así decirlo, un diagnóstico de nuestro vicio o defecto dominante. Hemos intuido, o al menos analizado, cuál es el vicio más presente en nuestra vida, lo que llamamos nuestro talón de Aquiles. Ojalá también podamos ver de qué manera ese vicio va mermando nuestra vida, nuestros frutos, nuestra felicidad, cómo nos lastima y también lastima a los demás, cómo nos impide llevar una vida más diáfana y fluida, más sencilla y alegre, más flexible y resistente, con más sentido y dirección hacia un destino final. Si nuestro vicio o defecto dominante nos causa tantos estragos, es evidente que debemos hacer algo al respecto. Ese es el objetivo de nuestro programa de vida, hacer algo al respecto, es decir,
Poner objetivos muy prácticos para limitar el daño que estamos recibiendo o causando y forjar una personalidad más virtuosa y madura a partir, precisamente, de nuestra lucha contra tal defecto. Y si somos honestos, en esto de hacer programas, todos, tú y yo, tenemos alguna experiencia, porque ¿quién no ha diseñado un plan de trabajo, un plan de estudio, de ejercicio físico, quizás de diversión? Pero se trata ahora de aplicar nuestra experiencia al ámbito más decisivo y delicado que podamos concebir, el de mejorarnos a nosotros mismos. Para esto, vamos a partir de nuestra realidad, y ya vimos qué importante es esto, poner los pies en la tierra, aceptarnos y entendernos tal como somos, sin máscaras ni maquillaje, y a partir de ahí, solamente de ahí, definiremos nuestras metas buscando aquella virtud que más necesitamos, que no es otra que la opuesta a nuestro defecto o vicio dominante. ¿Ya supiste cuál es tu vicio? ¿Ya supiste qué es lo que más te domina? Bueno, vamos a luchar por ir en contra de esa corriente. Nuestro programa de vida va a cristalizar, por decirlo así, la tensión entre lo que somos y lo que deberíamos ser, lo que eres y lo que deberías ser. Claro, en un esfuerzo muy concreto por desarrollar los hábitos morales que más necesitamos. Existen varios modelos o esquemas básicos para diseñar un programa de vida. Yo te ofrezco aquí uno que, en mi experiencia, suele dar buenos resultados y consta de 5 apartados. A ver, vamos a tomarlos en cuenta. Primer apartado, tener un ideal. Segundo, tener un lema. Tercero, conocer cuáles son los obstáculos. Cuarto, cuáles son los medios generales para enfrentar estos obstáculos. Y quinto, los objetivos específicos, es decir, a dónde queremos llegar, qué es lo que podemos o queremos obtener. Vamos con el primer apartado. Como ideal o modelo de nuestro programa, vas a escoger a una persona que admires, cuyo ejemplo pueda servirte como fuente de inspiración, sobre todo porque ha vivido, quizá de modo sobresaliente, aquella virtud que más necesitas. Todos tenemos personas a las que admiramos, por ejemplo, nuestros padres, algún maestro, un líder religioso, social, intelectual o artístico. Así que a cada uno le toca escoger a quién debe mirar como encarnación de la virtud que está buscando. Quien necesite, por ejemplo, ser más humilde, puede inspirarse, si es cristiano, en Jesús manso y humilde de corazón. De hecho, Jesús es el modelo más acabado de todas las virtudes y podríamos tomarlo como ideal en nuestro programa de vida, pero añadiéndole a modo de apellido la virtud que vemos especialmente reflejada en él. Por ejemplo, en la humildad, Jesús pobre y austero. Estos serían los apellidos. O bien, en la autenticidad, Jesús auténtico. O en la generosidad, Jesús generoso con todos. O en el trabajo, Jesús trabajador, etc. Pasamos al segundo apartado. Ya tenemos un ideal, vamos ahora al lema. El lema de nuestro programa es como un eslogan, una frase breve y motivadora que tiene el doble fin de recordarte tu objetivo y alentarte a vivirlo. Lo mejor es que cada uno escriba el suyo buscando que sea realmente motivador. Yo solamente te doy aquí algunos ejemplos como ánimo, levántate, o bien no te rindas, o bien quiero liberarme. También pueden ser breves oraciones o jaculatorias como Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Ya entendimos lo que es el ideal o modelo, lo que es el lema, y ahora vamos a encontrar cuáles son los obstáculos, pero los obstáculos vamos a dividirlos. El obstáculo es nuestro vicio o defecto dominante, pero esta vez conviene que escribamos también sus 2 o 3 manifestaciones más concretas. Por ejemplo, en lugar de solo escribir el obstáculo de la pereza, habría que añadir en qué o de qué manera somos perezosos. Por ejemplo, nunca me levanto a la primera,
o pierdo demasiado tiempo con programas frívolos en la televisión o en el Internet, o también dejo las tareas más trabajosas para después. Si en cambio nuestro defecto dominante fuera el orgullo, habría también que especificar de qué manera se manifiesta en ti, en mí, el orgullo. Por ejemplo, soy impaciente con mi esposo, soy dura con mis empleados, o con frecuencia critico internamente a los demás. Como ves, no hay nada mejor que tener el enemigo a la vista, y esto es lo que logramos al desglosar nuestro vicio o defecto dominante en sus manifestaciones concretas, como presentar el enemigo en pedacitos. Conociendo al enemigo y teniendo claro cómo nos afecta, esta será la base para definir nuestros objetivos específicos más adelante. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En un momento regresamos para seguir aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer nuestros vicios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando ya al último bloque y afortunadamente estamos ya en cómo hacer un programa de vida. Hemos dicho que son importantes 5 conceptos para ponerlo en práctica. El primero, reconozco cuál vicio tengo. Y entonces busco alguna persona virtuosa que lo haya vencido y lo pongo como ideal o modelo. Este es el primer concepto. El segundo, voy a hacer un lema. ¿Cuál va a ser mi lema para salir adelante? Por ejemplo, en el caso de la pereza, podría elegir la frase que le dijo Cristo a aquella niña que había muerto, Talitá cum, que significa levántate. El tercer concepto es poner claros nuestros vicios o defectos dominantes, pero no solamente el vicio como tal, sino en qué me afecta en particular a mí. Una vez que ya desglosé este vicio, entonces paso a cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a vencer, cuáles son los medios generales que me van a ayudar en la búsqueda de la virtud. En el Evangelio, Jesucristo señala 2 grandes medios en particular, la vigilancia y la oración. Así que estos van a ser mis medios generales para vigilar la situación. Ya hemos hablado en una ocasión de la vigilancia al tratar en particular el tema de la castidad, pero es igualmente necesaria la vigilancia para todas las demás virtudes. Por ejemplo, nos conviene vigilar nuestros pensamientos para ser tolerantes, vigilar nuestras palabras y reacciones para ser mansos, vigilar nuestro afán de posesión para ser generosos, etc. La vigilancia, por lo tanto, no se refiere en específico a una actitud temerosa o defensiva ante un entorno hostil, así como el policía que nada más está checando al enemigo. No, se trata más bien de una postura atenta, no al enemigo, sino a nosotros mismos, a ti. En la línea de lo que Daniel Goleman llama automonitoreo y que forma parte de nuestra inteligencia emocional, estarte checando a ti mismo, monitoreando a ti mismo, a ti misma. Se trata de darnos cuenta de qué estamos pensando o sintiendo, cómo estamos reaccionando, qué actitud estamos asumiendo ante una determinada situación, etc., para actuar de la mejor manera posible. Si pones atención a lo que haces, en lo que piensas, cómo te sientes, cómo reaccionas ante algo, seguramente vas a tener una reacción mejor. Casi todos reconocemos el valor también de la oración, independientemente de nuestro credo religioso. Sentimos la necesidad de acudir a Dios, que es fuente de luz, de fortaleza,
de serenidad, de consuelo, de esperanza y de inspiración en nuestra vida. Yo siempre comparo la oración con un enchufe. Si yo tengo un aparato maravilloso, pero no lo tengo enchufado, no funciona. Orar es pedirle a Dios que ponga Él su parte, esa ayuda sin la cual, como hemos dicho, no podemos ir muy lejos. Orar, en relación con nuestro programa de vida, no significa hilvanar una lista interminable de rezos, sino simplemente acudir a Dios para pedirle que nos ayude a afrontar nuestro defecto dominante de la mejor manera posible, que nos ayude a detectarlo, a aceptarlo, a sobrellevarlo sin desaliento, a combatirlo y a la larga, por supuesto, a vencerlo. Y habiendo visto ya los medios generales, vamos al quinto concepto, que son los objetivos específicos. ¿Cuáles crees que van a ser tus objetivos específicos? Muy sencillo, no van a ser otros que las 2 o 3 actitudes o comportamientos virtuosos que más se oponen a las manifestaciones de tu defecto dominante. Para definirlos, basta que tomes las manifestaciones que ya desglosaste de tu defecto dominante y busques la formulación ahora en positivo de la actitud o del comportamiento que es exactamente opuesto a tal manifestación. A ver, para que me entiendas más fácilmente, siguiendo los 2 ejemplos que desarrollamos en el apartado sobre el obstáculo, nuestros objetivos específicos podrían redactarse así. En el caso de la pereza, habías puesto, por ejemplo, nunca me levanto a la primera, pierdo demasiado tiempo con programas frívolos en la televisión, o dejo las tareas más trabajosas para después. Bien, vamos a poner lo opuesto. Me levantaré a la primera en cuanto suene el despertador. Dedicaré más tiempo a entretenimientos productivos o enriquecedores. Tendré cada día una agenda bien definida para afrontar mis tareas por orden de importancia, no de comodidad. Creo que va quedando claro, ¿no? Pero para que quede todavía más claro, vamos a ver cómo pusiste a tu enemigo y cómo vas a redactar ahora lo contrario. En el orgullo pusiste, soy impaciente con mi esposo, soy dura con mis empleados, con frecuencia critico internamente a los demás. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Cuál va a ser tu objetivo específico? Seré especialmente paciente con mi pareja, trataré con respeto y cordialidad a mis empleados, procuraré pensar siempre bien de los demás, observando más sus virtudes que sus defectos. Como puedes ver, ya no te vas a centrar ahora en tu vicio, sino en la virtud que va a combatir tu vicio. Un programa de vida no tiene por qué ser largo, Su eficacia va a depender más bien del acierto que de la cantidad de puntos o de tiempo de trabajo. Y vamos a terminar este programa hablando de la prueba del ácido. Pero antes de hablar de la prueba del ácido, rápidamente te recuerdo cuáles son los 5 apartados que tienes que vivir: tener un ideal, tener un lema, reconocer los obstáculos que tienes, pero desglosarlos, hacerlos más sencillos para que queden perfectamente especificados, y después ir a los medios generales, que como ya hemos dicho, son especialmente la oración y la vigilancia, y finalmente el quinto apartado, los objetivos específicos. ¿Qué es lo que tienes que hacer concretamente para ir venciendo ese vicio? Y ahora sí, la prueba del ácido. Conviene someter nuestro programa, tu programa, a la prueba del ácido para saber si está bien hecho. Bueno, sabemos que hay elementos que con el ácido se desbaratan, se destruyen. La prueba del ácido consiste en preguntarte si nuestros objetivos específicos nos van a costar o no. ¿Realmente van a ser difíciles o no? En caso afirmativo, si me van a costar trabajo, podemos decir que nuestro programa, tu programa, sí está bien hecho. Si en cambio nuestro programa resulta demasiado fácil o cómodo,
deberíamos replantear nuestro diagnóstico para ver si efectivamente estamos trabajando en nuestro defecto dominante, porque de eso se trata. Y acuérdate, tenemos que ser auténticos y honestos. Yo no puedo vencer el alcoholismo si no reconozco que soy alcohólico. Yo no puedo pedir una ayuda para el cáncer si no reconozco que tengo esta enfermedad. Yo no puedo vencer un vicio si no lo reconozco, si no lo identifico, si no me pongo programas concretos para vencerlo. Y como los vicios son algo que tardaron mucho en hacerse, a lo largo de varias repeticiones, lo normal es que sí nos cuesten trabajo vencerlos y dominarlos. Por eso la prueba del ácido es, ¿te va a costar trabajo? No. Entonces en realidad no estás hablando de un vicio. Estás hablando de otra cosa, o bien no estás siendo honesto u honesta para vencerlo después de identificarlo. Por eso de verdad yo te invito a que seas honesto, seas sincero y hagas esta prueba en favor tuyo. Nadie se va a dar cuenta. Lo que sí es importante es que todo mundo se va a dar cuenta cuando empieces a cambiar y a mejorar. Amigas, amigos, se acaba el tiempo. El próximo programa estaremos terminando este curso, vamos a llamarle así, de cómo vencer nuestros vicios. Por ahora, les agradezco su presencia y te recuerdo que tú nunca estás solo porque, de una u otra manera, Dios, sí, ese gran amigo, siempre está contigo. Que Dios te bendiga. Por hoy terminamos nuestra sesión, pero mañana continuaremos aprendiendo cómo vencer nuestros vicios. Te esperamos. Nuestro pan